Hermano, Dios les siga bendiciendo. Damos gracias al Creador porque este fin de semana se está llevando a efecto las actividades allá en Nuevo Urecho. Así que damos gracias al Creador. La lluvia también ha cesado. Y aunque estuviese lloviendo, de todas maneras hemos aprendido mediante la palabra de mi Dios, dad gracias a Dios en todo. Así que damos gracias al Señor de que nos estamos gozando grandemente, y yo creo que también nos estamos gozando con el pueblo de Israel, porque también el enemigo que ha sido constante en contra del pueblo de Dios, también el Señor ha actuado. Pero bueno, así que saludamos a nuestros hermanos que están conectados ya fuera de nuestra República Mexicana. Damos gracias al Señor que ya están en la mesa, listos y listas para comer, alimentar nuestra alma con la palabra del Señor. Así que, amadas hermanas, bienvenidas, amados hermanos, bienvenidos, y a mi amada iglesia presente aquí, cordialmente bienvenidos. Así que disfrutemos de las cosas del Señor. En esta mañana quiero continuar con lo que he estado compartiendo con ustedes en el mes de julio. Hablábamos del nuevo nacimiento, hablábamos también de las ventajas que se tiene cuando uno abre su corazón al Señor Jesucristo, qué fortalezas encontramos. No hablamos de debilidades, excepto las tentaciones, las aflicciones que el diablo nos da, pero siempre somos victoriosos o salimos victoriosos porque el Señor Jesucristo está a nuestro lado. Entonces fortalezas que podemos encontrar, y una de esas fortalezas que tú puedes encontrar como creyente en Jesucristo, como aquella persona que ha nacido de nuevo en el Espíritu Santo, es encontrar una nueva familia. Así que en esta mañana comparto con ustedes el tema que se titula Una nueva familia. Y vamos a tomar nuestras Biblias e ir a la carta a los Efesios, concretamente en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, es una hermosa carta que Pablo escribiera a los hermanos de Éfeso. Y vamos a considerar, hermanos, el versículo 19, de Efesios 2. Entonces, voy a pedirles una vez más ponerse de pie para leer nada más un solo versículo, que es el 19. Así que si lo tienen, lean conmigo y seguramente que nos vamos a gozar en las cosas del Señor. 2:19 de Efesios, que la letra dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otra vez. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestra cabeza, oremos a nuestro Creador. Doy gracias, mi Señor Jesucristo, en esta mañana, porque te levantaste de entre los muertos, te levantaste en aquella soledad, y mi Señor Jesucristo está vivo y está a la diestra de mi Dios Padre, intercediendo por cada uno de tus hijos, por cada uno de tus criaturas que han sido rescatadas con tu sangre preciosa. Te doy gracias por esa bondad. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Espíritu Santo, imploramos tu auxilio, imploramos tu ayuda. Señor, separados de ti nada podemos hacer. Así que permite que nuestro corazón esté abierto, permite que nuestra alma esté abierta, nuestra naturaleza esté abierta, para que podamos asimilar tu palabra y
ser edificados, construidos en esa hermosa bondad. Gracias por este espacio, gracias por mis amados hermanos presentes, gracias por mis amados hermanos y hermanas que están conectados de este dispositivo electrónico, y también ruego por mis amadas hermanas que sin duda alguna están estudiando allá en Nuevo Brecho, Señor. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, así que ayúdanos y bendícenos en el desarrollo del compartir de esta palabra que es el alimento para nuestra alma. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, amados hermanos, tomen asiento. Así que damos gracias al Creador, amados hermanos, damos gracias al Creador porque nos ha convidado a estar en su casa, casa de oración. Haciendo un repaso, hermanos, haciendo un repaso, ¿qué es lo que obtenemos cuando tú abres tu corazón o nosotros abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo y le invitamos para que Él habite por la fe en nuestros corazones? Entonces, una de las cosas esenciales que tú debes de considerar es la salvación de tu alma. Es la salvación de tu alma. El otro asunto, amados hermanos, que es importante también reconsiderar es encontrar una familia o tener una nueva familia, porque ahora eres una nueva criatura. Entonces, ¿qué obtienes al nacer de nuevo? Hay más cosas que quisiera compartir, pero ya lo he manifestado en otras ocasiones, entonces estoy haciendo un resumen. Lo que sí es cierto, amados hermanos, lo que sí es cierto, el creyente que acaba de nacer tiene que buscar un refugio, tiene que buscar un lugar apartado, un refugio. El que se ha convertido a Jesucristo, amados hermanos, siempre buscará un cuarto, buscará una casa, buscará una familia. Sí, una familia, amados hermanos, en donde también esta familia cree en el Señor Jesucristo. Entonces, si aquella persona, si tú te has convertido al Señor de lleno, si tú te has convertido al Señor de corazón, eso quiere decir que tú has crucificado tus deseos de la carne en la cruz del Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor te dice que ya no vives tú, ya no vivo yo. Lo que antes, sino vive Cristo en mí. Así dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que antes lo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe. En el Hijo de Dios, amados hermanos. Eso es lo que dice la palabra de mi Dios en Gálatas 2:20. Ahora bien, en ese sentido, amados hermanos, en consecuencia, debes de dejar la vida antigua. El creyente en Jesucristo, el que acaba de nacer, debe de dejar la vida antigua, la vida pasada. Y tiene que entrar, amados hermanos, a una nueva cultura. El creyente que acaba de nacer en Jesucristo ha de entrar a una nueva cultura. A lo que yo le llamo, y así lo tengo documentado, la teología de la nueva cultura. Cuando tú abres tu corazón al Señor Jesucristo y de corazón te conviertes, encuentras una familia muy distinta a la familia que vive en el mundo. En la nueva cultura, amados hermanos, en la nueva cultura vas a encontrar preceptos como estos. Si acostumbrabas a mentir, deja de mentir. Si acostumbrabas a mentir, deja de mentir. Es muy interesante, amados hermanos, es muy interesante que
mi Señor Jesucristo, al estar enseñando a su gente, a su pueblo, a su audiencia, les decía, no juren por el cielo, porque es el trono de mi Padre. No juren por la tierra, porque es el estrado de los pies de mi Padre. Ni juren por su cabeza, porque si su cabello es blanco, va a ser blanco. Y si su cabello es negro, va a ser negro. No juréis por vuestra cabeza, sino, y ustedes pueden verlo allá en Mateo 5:37, sino vuestra respuesta debe ser sí o debe ser no. Así dice la palabra del Señor, amados hermanos, en Mateo 5:37. Búsquenlo porque a lo mejor a veces les olvida o se nos olvida. Ahí está, hermanos, subráyenlo. Que vuestro decir sea sí o vuestro decir sea no, y punto. Los creyentes, amados en Cristo, los cristianos, amados hermanos, no compaginamos que si una persona dice una mentira una vez y vuelve a decir una mentira, la misma mentira, una segunda vez, una tercera, cuarta, quinta y séptima vez, no se va a convertir en verdad. No se va a convertir en verdad. Porque es el eslogan que nos está vendiendo el mundo. Una mentira, tú la repites una vez y otra vez y otra vez y otra vez, a la postre se convierte en verdad. Equivocado. La mentira es mentira y punto. O la verdad es verdad y punto. Así que, amados hermanos, el que ha nacido de nuevo no debe ser partícipe de la corrupción. El que está en Cristo Jesús no debe cooperar con la corrupción. Debe tener un nuevo valor. Así que si mentías, deja de mentir. Que vuestra respuesta sea sí o sea no, dependiendo del caso, dependiendo de la circunstancia. Ahora, amados hermanos, en la nueva cultura, cuando has nacido de nuevo en el Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, entonces, amados hermanos, si tomabas vino, deja de tomar. Porque en el tomar del vino hay disolución, tragedias, homicidios, pleitos. Eso es lo que trae, amados hermanos, la borrachera. Eso es lo que trae el vino. Entonces, si tomabas, deja de tomar. Ahora, en nuestra nueva cultura, en esta nueva modalidad, ahora que eres cristiano, la palabra del Señor te dice allá en Efesios 5:18, hermanos. Te dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Cuando oras, levanta tus manos, concéntrate en el Hijo de Dios. Cuando llegues a la casa, prepárate para adorar al Señor. Así lo cantamos hace rato, hermanos. Prepárate para cantar al Señor. Prepárate en espíritu para cantar al Señor. Ora al Señor y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Esa es la nueva cultura que ha de tener el creyente, el cristiano. Entonces, siempre vas a encontrar una nueva familia y esa familia nueva va a tener
esos nuevos valores y tú como creyente recién convertido, poco a poco te irás acomodando hasta que formes parte de la familia de Dios. Y por eso la palabra del Señor dice, cuando has encontrado una familia de esta índole, ya no vas a ser extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. Amén, hermanos. Así es, amados hermanos. Ahora, ¿qué pasa, amados hermanos? ¿Qué pasa cuando vas a construir una casa ahora que eres creyente, ahora que eres cristiano? Hay que empezar a construir una casa. Pero no me estoy refiriendo, amados hermanos, a una casa que ahora está muy de moda. Ya puedes conseguir tu casa. Nada más que tienes que presentar tus documentos, entre ellos el trabajo actual y el ingreso económico. Y en base a eso te van a tasar para que tú recuperes la casa, si es que lo vas a recuperar. No, hermanos. Cuando el nuevo creyente va a construir su casa, tiene que pensarlo en la casa espiritual. ¿En dónde vas a construir tu casa? Como creyente en Jesucristo. Entonces la palabra del Señor nos dice que tenemos que construir nuestra casa, en efecto, nuestra casa espiritual, en la roca, quien es el Señor Jesucristo. Esa roca inamovible, amados hermanos, esa roca que va a contener, que va a repeler incluso las tempestades, las adversidades, las inundaciones, por cierto. Ese es la casa que va a prevalecer contra las adversidades, porque está fundada esa casa en la roca que es el Señor Jesucristo, amados hermanos. Como recién convertido al Señor Jesucristo, no puedes construir tu casa sobre un ser humano. No construyas tu casa, hermanos, espiritualmente hablando, en Maldonado. No construyas tu casa, amados hermanos, en Cashluna. No construyas tu casa, hermanos, en Francisco, e incluso ni en Pedro, porque son personas falibles como tú y yo. Son personas pecadoras, como cualquier ser humano. En pecado me concibió mi madre. Entonces pueden fallar, pero nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, es Hijo de Dios. Él tiene la palabra infalible para tu corazón. Jesucristo tiene la palabra infalible para tu destino. Jesucristo tiene la palabra infalible para el final de tu vida. En Él sí podemos confiar y en Él sí puedes construir tu casa en todo tiempo. Pero en los varones, en los hombres, no, amados hermanos. Por eso el Señor Jesucristo, hablando con su gente, les dice lo siguiente, amados hermanos. ¿Por qué me llamáis? ¿Por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis Señor si no me obedecen? Si no hacen lo que yo digo. Y entonces la palabra de mi Dios dice, les voy a referir una historia, una parábola. Y ustedes lo pueden localizar allá en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. En el capítulo 6 del Evangelio de Lucas te va a decir, el que no me obedece es semejante a lo que voy a decir. Un hombre sensato, tranquilo, sobrio, obediente a mi voz, construyó su casa sobre la roca o sobre una roca. Y vinieron las tempestades, vinieron las inundaciones. No crean que sea Otis, hermanos, o a lo mejor John, ¿verdad? Y cosas por el estilo.
Pero ya pueden tener una idea. Vinieron las tempestades, vinieron las inundaciones, vinieron los ríos y pegaron contra aquella casa y la casa permaneció. Porque esa casa estaba construida en la roca, quien es el Señor Jesucristo. Sin embargo, hubo otra persona, hermanos, que también construyó su casa, pero esta persona empezó a cavar o a escarbar para poner los cimientos en la tierra o en la arena. Y cuando vinieron los vientos, cuando vinieron las tempestades, aquella casa, amados hermanos, primeramente, si llovió mucho, pues se inundó. De tal grado que en estos momentos las lanchas puedan navegar sobre las regiones inundadas. Aquella casa se derrumbó, no pudo resistir las adversidades de la tempestad, no pudo resistir las adversidades del agua, sino que derrumbó aquella casa. Es muy interesante, amados hermanos, cuando la palabra de mi Dios lo dice de esa manera. Entonces, nada más para corroborar un poquito, busquen ustedes en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, y se van a dar cuenta de por qué es que cada creyente debe de construir su casa en la roca, quien es nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente en el Señor Jesucristo, sino que ha de construir su casa el creyente. El creyente, amados hermanos, ha de construir su casa en los apóstoles, en los profetas, pero sin mover a la roca, que es la piedra angular, nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, regresando al capítulo 6 del Evangelio de Lucas, la palabra de mi Dios va a decir lo siguiente, amados hermanos, comenzando el versículo 46. Póngase de pie, amados hermanos, para que lea conmigo. Cuán importante es obedecer la palabra del Señor. Dice el versículo 46, lean conmigo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, indicaré a lo que es semejante. Y después dice, semejante es al hombre que edificó una casa, cavó y abondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Tomen asiento, hermano. Porque estaba fundada sobre la roca. Y la roca, estamos diciendo, conforme a la palabra del Señor, es nuestro Señor Jesucristo, es la piedra angular. Así que, amados hermanos, el nuevo creyente, al encontrar una nueva familia, una familia cristiana, también va a empezar a a construir una nueva casa. Y al construir esa nueva casa, tiene que estar construida sobre esa roca, quien es el Señor Jesucristo. Ahora, amados hermanos, la persona que ha encontrado una nueva familia, una familia cristiana, una comunidad cristiana, la persona que ha edificado una casa, eso no quiere decir que ya está en el paraíso. Eso no quiere decir que ya encontró el paraíso. No, amados hermanos, encontró la tranquilidad, encontró la paz espiritual. Pero el diablo, amados hermanos, va a estar trabajando contra ti, que eres cristiano, contra ti, que eres cristiana, y que asistes a la casa de Dios y que te construyes y te edificas en la doctrina de los apóstoles, de los profetas y del Señor Jesucristo. Porque la misión del adversario
el hijo de abominación, dice el libro de Isaías, es que tú te apartes del camino de Dios. Es que tú te alejes de las cosas del Señor. En este momento eres creyente y eres cristiano, y doy gracias a mi Dios que estás viviendo en esa esfera de tranquilidad, amados hermanos, en esa esfera de paz, en esa esfera de regocijo, en ese ambiente de una nueva cultura en el nombre del Señor Jesucristo. Y tú dices, pues soy creyente, soy cristiano, sin embargo, tengo este problema de enfermedad, tengo este otro enfermedad, tengo este otro problema de enfermedad. Sí, amados hermanos, porque el diablo estará trabajando en contra de ti, que eres hija de Dios, que eres hijo de Dios, y él va a estar buscando la manera que te cambies de carril, que te cambies de camino. El cristiano está empezando, el recién convertido, a caminar en el camino angosto. Pero el diablo dice, no, transita en el camino ancho. Por eso, amados hermanos, el creyente en Jesucristo, el que ha encontrado una casa, el que ha construido, el que ha hallado una familia, ha construido una casa, tiene que alimentar su alma con la palabra de Dios. Tiene que alimentar su alma con el pan. Amados hermanos, en el reino del Señor, en el reino de nuestro Dios nos da el pan. Sí, es un pan sagrado, es un pan divino. Pero el diablo te pone en tu mente y te dice, deja de comer ese pan. Todos los días comes ese pan. ¿Por qué no comes el pan que yo he hecho? El pan del mundo, amados hermanos. El pan del placer, el pan del pecado, el pan de la inmundicia, el pan con levadura. Y si tú... Su contextura física, o mejor dicho, su contextura espiritual, semejante contextura física, es débil, amados hermanos, entonces vas a oír el llamamiento del diablo y te lleva al mundo a probar, a reprobar, pero no de devaluación, sino que probar de nueva cuenta la torta, el fruto prohibido, el pan no mandado por el Señor, el pan del placer, el pan del pecado, el pan de la inmundicia. Y eso es lo que el diablo quiere. Pero si tú prevaleces en las cosas del Señor, estás en el camino de Dios, porque tu conversión ha sido genuina, tu conversión ha sido totalmente para el Señor, entonces vas a tener que reprender al diablo. Vas a tener que decir, vete de mí, Satanás. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amados hermanos. Y esa es la función del diablo. Y el Señor Jesucristo, Él se manifiesta grandemente y dice, yo soy el pan que he descendido del cielo. Tú creyente no tienes que estar buscando el pan de la inmundicia, no tienes que ir a buscar el pan del mundo. De ahí saliste, como más tarde lo vamos a ver. De ahí viniste, ahora estás en esta nueva área y tienes que alimentarte del pan que es el Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida que he descendido del cielo. Todo aquel que me come no tendrá hambre jamás. Qué interesante, qué bonita expresión y cómo la palabra del Señor nos alimenta, amados hermanos. Y así el Señor nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, tenemos que velar en oración en todo tiempo para que no caigamos en tentación, para que no cultivemos la tentación,
para que no comas el pan de la inmundicia, el pan del pecado, sino comed el pan celestial, que es el pan nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Ahora bien, entonces como creyente en Jesucristo, recién nacido en el Señor Jesucristo, has encontrado una nueva familia. En esa nueva familia, amados hermanos, vas a encontrar un nuevo padre. Vas a encontrar un nuevo padre. Sí, el creyente ahora va a tener un nuevo padre. Ahora el creyente de todo corazón puede decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén, hermanos. Así dice la palabra del Señor. Ya se les olvidó el Padre nuestro. Ahora tienes un nuevo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora, amados hermanos, que eres creyente, has de tener un nuevo Padre. Y es muy interesante, amados hermanos, es muy interesante cuando nos dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de Dios. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo que dice la palabra de mi Dios, amados hermanos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Pero a lo mejor lo quieren comprobar, pueden verlo ustedes en Mateo 7:21. En Mateo 7:21 vamos a encontrar esa hermosa expresión que nos insta la palabra de Dios a hacer la voluntad de Dios. En el Evangelio de Mateo, amados hermanos, el capítulo 7 y el verso 21, a ver si es cierto, dice la palabra del Señor. Puesto de pie para que lean todos conmigo, a lo mejor lo ponen en la pantalla, si no hay en tu Biblia. Como dice la palabra del Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tomen asiento, amados hermanos. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? ¿Se dan cuenta qué hermosa expresión de la palabra de Dios para nosotros? Entonces tienes un nuevo Padre. Y lo más interesante, amados hermanos, lo más interesante que mi Señor Jesucristo nos presenta un nuevo Padre y Padre de mi Señor Jesucristo, porque, amados hermanos, porque Él hace una diferencia, que ahora tenemos un Padre, ¿sí? Un Padre de esta índole, misericordioso. Pero antes de hablar de las características de la misericordia del Señor, debo decirles, amados hermanos, que antes de conocer a Jesucristo, antes de recibir a Jesucristo en el corazón, antes de que tú le abrieras tu corazón al Señor Jesucristo, servías al padre de las tinieblas. Servías al padre de las tinieblas. Y ese padre de las tinieblas es el príncipe de este mundo. Y ese príncipe de este mundo, amados hermanos, es el hijo de abominación. Por lo menos así lo podemos manejar según Isaías. Es el hijo de la abominación. Y cada uno de nosotros, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, amados hermanos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablo de los pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, acorde a los deseos del príncipe de este mundo. Obedecías el espíritu de inmundicia, de maldad, el mismo espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero bueno, veamos para más, me queda poco tiempo, Efesios 2:1, más literalidad, amados hermanos, vamos a encontrar este hermoso pasaje en este sentido.
Dice la palabra de mi Dios en el versículo 1, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estoy en capítulo 2, Efesios 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, cómo es que el Señor nos dice? Es que ustedes no se dan cuenta que antes de conocerme tenían otro padre. Pero ahora, amados hermanos, tienen un nuevo padre. Y me llama la atención cuando la palabra del Señor dice, cuando la palabra del Señor dice que solamente eres hijo de Dios si haces la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre de nuestro Señor Jesucristo? La voluntad del Padre de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, es que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando digo tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, dices tú, pastor, pues yo ya soy creyente, bienaventurado. Pero hay muchos, y no me refiero aquí, sino a las personas que me están oyendo. Hay muchos, amados hermanos, que no creen en el Señor Jesucristo. La voluntad del Señor Jesucristo, amados hermanos, es que el Señor Jesucristo, que ha tomado para sí tu vida, ninguno se pierda, ninguna persona se pierda, sino que todos sean resucitados en el momento dado. La voluntad de Dios, amados hermanos, es que de los que me diste nadie se pierda, sino que todos sean resucitados en el día postrero. Pero sobre todo, reitero y subrayo, la voluntad de Dios es que tú creas en el Señor Jesucristo. Es muy interesante, amados hermanos, porque ahora este nuevo Padre que tú tienes, ese es el deseo en contraposición del Padre antiguo. El Padre antiguo quería que tú hicieras lo malo. Ahora, amados hermanos, es importante señalar que el diablo, amados hermanos, el diablo como padre, ese individuo, esa persona, ese no dialoga, ese te manda. Haz esto y lo vas a hacer. Haz aquello y lo vas a hacer. Pero la orden diabólica, la orden del hijo de abominación, es para que tú hagas este mal, este otro mal, este pecado, este otro pecado. Pero la voluntad de Dios, la orden del Señor, la orden de este Padre nuevo que tienes en Jesucristo, es un Padre de diálogo. Es un Padre de consulta, amados hermanos. Es un Padre de diálogo, es un Padre de consulta, y esto es hermoso, amados hermanos. Es hermoso porque nos hace pensar que el Señor se presta para que tú puedas dialogar con Él. Es muy interesante cuando tú lees en 2 de Samuel 6:19, dice la palabra de mi Dios, que el rey David le pregunta al Señor, ¿iré a pelear contra los filisteos? ¿Me vas a dar permiso de ir a pelear contra ellos? ¿Qué es lo que está haciendo allí David? David está consultando con el Señor Jesús, con nuestro Dios y Padre. David está consultando con el Señor. Sí, amados hermanos, esto es importante. Cuando tú lees también en Isaías 63, déjame ver qué versículo, 16. En el versículo 16, amados hermanos, de Isaías 63, nos dice la palabra del Señor, es que el pueblo de Dios ha pecado contra el Espíritu de Dios
Y Dios se ha vuelto enemigo de su pueblo. Dios se ha vuelto enemigo del pueblo de Israel. Pero también el Señor ha tenido misericordia. Y dice la palabra del Señor, aunque Dios nos haya restringido su misericordia, aunque el Señor nos haya limitado su bendición, aunque el Señor nos haya castigado, Él es nuestro Padre. Y no tenemos ningún otro Padre. Incluso si Abraham nos ignora, si Isaac nos ignora, si Jacob nos ignorara, tenemos un Padre que es el Padre creador de los cielos y de la tierra. Y ese es el Padre que tú tienes, amados hermanos, un nuevo Padre. Y ese Padre se presta para la consulta. Ese Padre le puedes incluso le puedes objetar. Lo puedes objetar, como quien dice, Señor, no estoy de acuerdo con esto. Sí, amados hermanos, allá en el capítulo 32, no me acuerdo si con precisión el versículo, en el capítulo 32 del Éxodo, después de que el pueblo de Dios pecó, habiendo construido aquel becerro y habiendo danzado y sacrificado en honor a ese becerro, idolatría, el Señor dijo, estoy tan enojado, tan decepcionado, y voy a destruir a todo el pueblo israelita. No va a quedar nadie. Es más, Moisés, de ti voy a sacar una nueva generación, un nuevo linaje. Y hermanos, y Moisés se fue corriendo, subiendo al monte Sinaí, y cayó de rodillas. Quiero pensar que subió, y si no, subió en algún lugar, pero Moisés oró. Moisés oró, hermanos, y dijo, Señor, ¿cómo es posible que tú vas a traer a destruir toda la población? ¿Qué va a decir el faraón? ¿Qué va a decir el pueblo egipcio? Que siendo Dios tan grande, no haya podido controlar, conducir, ordenar un pueblo de 500,000 de personas. Eso no puede ser. Y dijo el Señor, creo que tienes razón. Está bien, no lo voy a, por la oración tuya, no lo voy a destruir. Pero de que van a ser castigados, de que van a ser disciplinados por la desobediencia, porque me dieron la espalda en lugar del rostro, porque me dejaron y sirvieron a ese becerro, sí los voy a castigar. Y de eso no me puedes decir nada. Señor, lo que te digas es correcto. Pero Moisés, amados hermanos, cambió la dirección de la decisión de nuestro Dios mediante la oración. Es un Padre entonces que se presta para el diálogo. Tienes un Padre que se presta para dialogar, para hablar. Pero obvio, amados hermanos, ¿quién fue Moisés? ¿Quién fue Moisés? Cuando hago mi oración siempre digo el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés. Sí, amados hermanos, hombres de verdad, de gran estima ante los ojos del Señor, pero de gran bendición también. Amados hermanos, es muy interesante, ya me quedan 5 minutos nada más. Termino diciendo, amados hermanos, que ahora tienes una nueva familia, una nueva casa, un nuevo Padre. Y es un Padre, amados hermanos, que te ha mostrado su misericordia. Sí, estabais lejos, pero ahora habéis sido acercados. Antes estábamos fuera de las promesas del Señor. Sí, por eso dice la palabra del Señor, ya no os llamaré extranjeros. No, ya no voy a llamarles advenedizos, sino los voy a llamar conciudadanos, porque tú eres el pueblo del Señor, estás en la familia de Dios.
Ya no os llamaré advenedizos, extranjeros, sino conciudadanos con los santos, con la familia de Dios. Y ahí está, amado hermano, tu fundamento, tu casa en las cosas del Señor. Tienes un nuevo Padre. Ahora necesitas orar a Él en todo tiempo, amados hermanos. Lo bonito y lo hermoso del Señor es que es un Padre que dialogas con Él, es un Padre que te honra si le sirves, es un Padre que extiende su mano cuando estás necesitado o necesitada, es un Padre que siempre estará al pendiente de ti, amados hermanos. Sí, le dijo mi Señor a Moisés, Moisés, te he llamado para que vayas a librar a mi pueblo de mano de Faraón, porque he visto la aflicción en que está siendo sometido mi pueblo, porque he visto el despotismo con que están siendo tratados los de mi raza, por decirlo de esa manera. Entonces es un Dios que está al pendiente de su pueblo, es un Dios que está al pendiente del pueblo de Él. ¿Y cuál es el pueblo de Él? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia de Cristo, amados hermanos. Y tú formas parte, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor te dice, acá está tu casa, aquí está tu familia, aquí está este nuevo Padre. Amados hermanos, es un gran gozo, es un gran placer servirle al Señor. Es una gran bondad estar en la casa del Señor. Siempre decía este varón de Dios llamado David, quisiera ser como las golondrinas que ponen su nido en las esquinas de este hermoso templo, y ahí están, como las golondrinas estar en la casa del Señor. Una cosa es demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Eso es tener una nueva casa, una nueva familia. ¿Quiénes lo tienen? Aquellos que han abierto su corazón al Señor Jesucristo. Aquellos, amados hermanos, que han enfrentado al diablo y han dicho, no quiero nada contigo. Eras mi padre, pero hoy soy Padre de las luces, Padre que hizo los cielos y la tierra, y a Él sirvo, y a Él me inclino, a Él la adoraré. Solamente Dios es 7 veces santo, 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 santo. Sirvamos a nuestro Dios de todo corazón, amados hermanos. Sirvamos al Creador de todo corazón, como dice la palabra de mi Dios. Una cosa quiero que sepas, Israel, que tienes un solo Dios. A Él le adorarás con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere de ti. Amados hermanos, no dejes de estar en la familia del Señor. No dejes de construir tu casa en el fundamento que es el Señor Jesucristo. Póngase de pie para orar a nuestro Creador, porque tenemos otra actividad a continuación. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dar gracias al Creador por esta nueva casa que tienes, por esta nueva familia que tienes, la familia de Dios. Señor, te agradezco en esta hora por tu misericordia y por tu bondad. Te agradezco en esta hora, mi Dios, porque nos das siempre alegría, gozo en medio de la adversidad. Oh, mi Dios, te doy gracias por estas bondades, porque solamente los cristianos podemos estar felices en medio de la tormenta. Y cualquier otra persona ajena a las cosas del Señor va a decir, hay contradicción. ¿Cómo voy a estar yo contento, gozoso en medio de la aflicción? Sí, porque nosotros no nos gozamos en la carne. Los cristianos no encontramos el gozo en la carne. Los cristianos encontramos el gozo interno con esa nueva naturaleza, porque las cosas de la carne, estas pasan con facilidad, pero las cosas espirituales, estas permanecen por siempre. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Permite que cada hermana, cada hermano encuentre y busque una nueva casa, una nueva familia, la familia de Dios. Y estoy completamente seguro,
que cuando tú te insertas en esa esfera, en ese hermoso escenario, la familia del Señor, vas a ser miembro de los santos, conciudadano de los santos y parte de la familia del Señor. Padre Santo, bendíceme a esta hermosa iglesia, bendice a mis amados hermanos y personas que me están oyendo fuera de México, ayúdeles y guárdeles. Habrá algún enfermo entre ellos, Señor, que el Señor Jesucristo haga la obra, pero tienes que pedirle, tienes que orar, tienes que decirle, Señor, aquí estoy enferma, estoy enfermo, quiero tu paz, quiero tu sanidad, en el nombre de mi Señor Jesucristo tú lo vas a encontrar. De igual forma y manera, habrá alguien entre nosotros que también esté en esa condición, en esta situación. Dice la palabra de mi Dios, yo he llevado tu enfermedad. Y está Cristo Jesús. El Espíritu Santo está dispuesto para darte sabiduría. El Espíritu Santo está dispuesto para consolarte. El Espíritu Santo está dispuesto para fortalecerte. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este espacio de alimentación espiritual para mi iglesia. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén y amén.